Bueno, David Mercedes es un señor de aquí de La Romana que eh, tiene algunas vivencias que quizás puedan interesarle a las personas. Por ejemplo, yo nací en el año 1968. Prácticamente mi vida comienza a tener un giro luego que muere mi padre. Aproximadamente tenía algunos 6 años. De ahí en adelante hay una persona que me toma y me crían, como nosotros decimos. Entonces ahí comienza prácticamente la historia de David Mercedes. Bueno, yo en cuanto a la escuela, estudié en varios lugares, en la cual por lo menos hasta el tercero estuvimos ahí. Luego entonces fuimos al Liceo Cristo Rey, o más bien a la Escuela Cristo Rey, donde estuvimos estudiando hasta el sexto grado de la primaria. Eso hace muchos años atrás, los años 80. Bueno, el bachiller yo lo hago muchos años después. O sea, yo completo el bachillerato muchos años después, porque estuve hasta el sexto grado ahí en Cristo Rey en esa oportunidad. Entonces, luego que mi vida pasa a otra etapa, entonces me incentivé y me inscribí en lo que es un programa que es un programa prácticamente nuevo de educación que se llama Prepara. Y allí entonces yo concluí el bachillerato desde el octavo hasta el bachillerato. Eso fue en el año 2007, concluí, me gradué de bachiller. Bueno, mi adolescencia fue quizá no lo más cómoda en cuanto al sentido de la economía, porque las personas que me criaron tenían carencias económicas y dedicaron un poquito de lo que a ellos les correspondía para compartirlo conmigo. Y mi adolescencia fue un poquito, si lo podemos decir, convulsa, en virtud de que las cosas que yo hacía no eran las cosas de un niño quizás normal, jugar y esas cosas, porque teníamos que involucrarnos en lo que eran los quehaceres del hogar. O sea, teníamos que aprender a lo que era lavar los trastes. El asunto de la escuela al principio, yo me retiré, pero algunos jóvenes se retiraban en aquellos tiempos y se olvidaban de la escuela. Pero gracias al Señor que más adelante pudimos retomarlo. Cuando yo comienzo a trabajar en el central, yo tenía unos 20 y tantos años, porque antes de eso yo hacía otras cosas. O sea, antes de trabajar en el central, yo trabajé en Zona Franca, trabajé también en construcción, ayudando un sinnúmero de cosas, en asuntos agrícolas, cortando naranjas en el campo con algunos. Pero yo muchas cosas para lo que era uno obtener el pan, obtener lo que era la vida y ayudar en la casa también. Entonces, ya cuando yo comienzo a trabajar en el central, eso fue en el año 92. Comienzo a trabajar en el central, allí duré 2 años en lo que eran el asunto del ferrocarril, pero en lo que tenía que ver con los trabajos fuera de los trenes. Se trabajaba en el departamento ferroviario y allí duré como retranquero de báscula, ayudando aquí en lo que era el viraje de los vagones, en el lugar donde se vacían los vagones. Allí estuve un año, luego estuve un año en lo que era en la máquina, o sea, en la locomotora, en el tren, pero aquí en el patio. Y entonces luego al siguiente año salgo, específicamente en el año 94, salí como retranquero abanderado.
en lo que era el tren ya que sale al campo a buscar los vagones de caña. Entonces ahí duré un tiempo, unos 3 meses. A los 3 meses fui promovido a lo que era retranquero de locomotora. Y trabajando allí, recuerdo un día 2 de mayo salimos en un tren a las 2 de la tarde y ese tren llegaba a lo que era el Batey de la Higuera, que es una de las zonas donde se levantan las cañas. Y al llegar a una de las estaciones de carga de ese tren, sufrí un aparatoso accidente. Y estábamos haciendo una maniobra para levantar unos vagones y allí caí debajo de uno de estos vagones, el cual me causó daños terribles en la pierna derecha y en la pierna izquierda, laceración específicamente en el talón. Fue todo un corre-corre, mucho dolor, y fuimos trasladados aquí a la ciudad de La Romana en las ambulancias de la compañía y fuimos internados en el Central Romana, donde me operaron. Al otro día tuvieron que trasladarme a Santo Domingo porque estaba perdiendo mucha sangre y estaba un poquito, o sea, el dolor no se calmaba. Entonces alguien gestionó, me trasladaron a Santo Domingo al hospital de Salvador Begotier. Allí duramos unos 3 días, los médicos luchando para salvar la pierna, pero alrededor de 3 días, entonces tuvieron que amputar la pierna. Cogí infección y ya los médicos, a pesar del trabajo que hicieron, no pudieron salvar la pierna. La pierna fue amputada y la laceración, tuvieron que hacerme una cirugía también aquí en el talón. Al principio como que quiso hacerme, o sea, dañarme, pero los médicos supieron manejarlo, parece que habían psicólogos dentro de ellos y me convencieron. Yo dije, bueno, si tienen que hacerlo, pues entonces, luego de que los médicos hicieron las explicaciones, entonces procedieron a amputar la pierna y yo estuve allí en el Hospital Salvador Begotier por espacio de 3 meses interno, porque cogió infección, el talón izquierdo, la pierna derecha también se infectó en el muñón, fruto de un punto que se infectó y tuvieron que hacer un trabajo fuerte. Exactamente 3 meses, porque yo ingresé el 2 de mayo en el Central Romana, el día 3 me trasladaron a Santo Domingo y el día 3 de agosto fue que me dieron de alta. Una persona que realmente ha formado parte esencial de lo que es mi vida, lo que se ha podido lograr hasta esta parte, porque sin ella entiendo que no se hubiese podido lograr. Alrededor de 3 meses después de haber salido de la clínica, yo recuerdo que ella, cuando yo llegué de Santo Domingo, ella fue con sus hermanos, que eran amigos con los cuales compartía y esas cosas. Ella fue, se solidarizó y fue a verme al regresar a La Romana. Y ahí comenzamos, fue la primera vez que tuve como ese acercamiento con ella, como una persona que va a ver a un enfermo. Eso me estimuló un poquito para yo olvidarme mucho de un poco de la situación por la que estaba atravesando, por la pérdida de la pierna. Entonces, luego, a eso de diciembre, estamos hablando que yo salí en agosto de la clínica, ya en diciembre, pues ya teníamos prácticamente una relación. Y a principio del año 95 nos juntamos, que luego ella salió embarazada, entonces nos juntamos. En diciembre de ese año 95 nació mi primer hijo, Alberto David Mercedes Paniagua,
Y luego de eso tuvimos cierta situación en la relación de Lucelene y yo, porque nos separamos y tuvimos un tiempo separado. Ya teníamos el niño, pero nos separamos. Luego de la separación, yo entendía que no iba a hacer mucho, que no iba a hacer mucho efecto en mí la separación, pero al cabo del tiempo, mirando que estábamos ella por un lado y yo por otro, o sea, como que eso me fue haciendo cosas y fue de bien en el sentido de que en el proceso yo conocí al Señor y decido entregar mi vida al Señor. Durante ese proceso yo comencé como un acercamiento, era como buscando un relanzamiento para yo poder lograr un relanzamiento de nuestra relación. Me tomó un año, en el cual yo tuve que ser ejemplo. En el proceso yo también conocí al Señor y entonces comenzamos a hablar. O sea, luego de un año, recuerdo que fue un año prácticamente exacto, quizás unos días más, unos días menos, pero sí, al cabo de un año, entonces ya comenzamos a hablar en otros términos y recuerdo que el 5 de mayo del año 1998, en esa fecha nos casamos en una boda civil y fue algo muy interesante porque yo aprendí muchas cosas y maduramos un poquito porque yo era prácticamente un jovencito, 20 y tantos años. Alguien nos habló de una venta de productos, de eso por catálogo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, fuimos a la reunión de la venta de productos por catálogo. Ella hizo el código, pero entonces yo era que hacía la gestión de venta. Mientras ella trabajaba en la panadería del Detallista, yo cuidaba a los muchachos. Cuando ella llegaba, entonces yo salía a vender los productos, perfumes, productos de belleza para las mujeres, productos de vitaminas y esas cosas. Y me encargaba de eso. Ya cuando los niños fueron creciendo, yo llevaba a los niños al colegio y los iba a buscar. Cuando ella venía, entonces comíamos. Y otra de las cosas que tuvimos que hacer durante ese proceso fue lo de, a veces yo preparaba recuerdo que tengo un termo allá todavía que lo compré para esa fecha, donde yo le echaba hielo y le echaba de esa fundita de agua, porque hubo uno de los niños que lo apunté en el play, en la pelota, entonces yo no me descuidaba mucho de ellos, sino que yo participaba prácticamente de toda la práctica y de todo. Y entonces yo lo que hacía era, se me despertó una idea, y era que llenaba esa nevera de fundita de agua, como yo veía que los muchachos iban a buscar. Y ahí los muchachos venían y me compraban el agua y esas cosas. Y fue una etapa muy fuerte, pero que nos enseñó mucho. O sea, nos enseñó a no detenernos, nos enseñó a seguir hacia adelante, nos enseñó a que juntos podíamos lograr muchas cosas. Y seguí estudiando, como le dije, en el 2007 me gradué del bachillerato y me detuve ahí y seguí haciendo algunas cosas. Luego incursioné en lo que eran las ventas de los seguros. Me detuve un poquito, quizás porque comencé un trabajo, recuerdo en Aster vendiendo planes, pero alguien me habló de asuntos de seguro. Y luego que me hablaron de eso, pues entonces incursioné en lo que era la venta de seguros. Eso me entretuvo un poco y no fui a la universidad. Lo que sí sucedió en ese momento fue que ya mi esposa la liquidaron de la panadería donde trabajaba y consiguió un trabajo con una persona en lo que es asunto de closet y esas cosas. Pero cuando yo consigo el trabajo en el asunto de incursión en la venta de los seguros, la cosa comenzó a cambiar un poquito y yo le dije, no, ya, bueno, vamos, tú vas a dejar esto y entonces te vas a quedar con los niños en la casa. Y ella vino, se quedó con los niños y yo entonces era que salía
para la calle. La universidad, alguien me incentivó luego en el 2012. En el 2012 comenzamos a hablar de la universidad y entré específicamente ya en el 2013, decidí entrar a la universidad. Vendíamos helado, compramos un freezer, yo recuerdo, y siempre hemos tratado de hacer algo para lo que es la obtención de los recursos. Entonces ahí estuve en la universidad y en el 2017 fue la graduación. Me gradué de licenciado en Derecho. Mi tercer hijo vino antes de yo entrar a la universidad, porque Daniel David nació en el 2010. Cumplió 12 años, ahora el 17 de junio. Nació el 17 de junio del año 2010. O sea que él vivió parte de la peripecia de uno ir a la universidad. Daniel David, una historia muy bonita porque los médicos se sorprendieron del nacimiento de Daniel David. Mi esposa había pasado por un procedimiento médico y un mes después de ella pasar por ese procedimiento médico, ella comenzó a notar cierta anomalía en su cuerpo, y cuando fue y se hizo los análisis, el médico le dijo que había salido positivo un embarazo. La reacción del médico, completamente sorprendido, pero él se limitó a que ella estaba embarazada. Él le hacía su chequeo y todas esas cosas y todo bien, pero él, yo me acuerdo que mi esposa me dice que él hizo una expresión cuando el niño nació, que nació por cesárea, pero él hizo una expresión. Él dijo, ahora sí, porque él entendía que Daniel David pero que iban a nacer con una anomalía. Y tenemos aquí a Daniel David. Daniel David es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Nosotros tenemos, lo podemos decir, una fundación. Nosotros trabajamos con personas que tienen ciertas situaciones y tratando de llevar ayuda. O sea, eso en el ámbito social. Todavía estoy en lo que es el ámbito de los seguros. Recibo ciertos ingresos por ahí, no todos. Lo del derecho, también hago algunos trabajos en el derecho, aunque no he incursionado completamente en el ejercicio del derecho, porque me he limitado a ciertas cosas, a hacer ciertas cosas en el derecho, pero sí aparecen ciertos trabajos que uno lo analiza y lo ve favorable, entonces uno lo trabaja. Lo primero es que sigan honrando a Dios en todas las cosas, porque yo creo que cuando usted honra a Dios, todo lo demás va de la mano. Luego de ahí se derivaría que siempre honren sus compromisos, que si tienen que si han empeñado su palabra, que la cumplan, que no se dejen arropar, o que no se dejen dañar por una cultura que hay ahora, que la gente coge prestado y no pagan sin número de cosas, la gente se roba la luz, la gente, o sea, que sean honestos, que honren sus compromisos. Ese sería el legado, y que ayuden a todo el que ellos puedan ayudar, porque realmente eso es importante. Bueno, habría muchas cosas que hacer. Nosotros, como le dije, trabajamos con personas, ¿verdad?, que en cierto aspecto necesitan algunas cosas y tratamos de suplir. O sea, en ciertas áreas a veces tenemos que salir a buscar para poder ayudar. Y yo creo que sí, yo creo que con estos 50,000 pesos pudiéramos
nosotros cumplir con algunos compromisos que tenemos de manera personal y pudiéramos también extender una mano a quizá algunas personas que puedan estar necesitando, que tenemos listado. Como última palabra, me gustaría hacer un llamado a las personas. Nosotros estamos mirando cómo está nuestra sociedad hoy día, convulsionada, específicamente a los padres, que no descuiden a sus hijos. Esto quizás no garantiza que tus hijos van a tener ciertas situaciones, pero sí puede servir, o sea, puede ayudar. Porque nosotros hoy en día vemos que la sociedad está convulsionada, vemos cómo la juventud está desenfrenada, desequilibrada, fruto de las ofertas que tiene del mundo, fruto de lo que se le está vendiendo. Entonces, si nosotros como padres podemos estar pendientes de nuestros hijos, aunque haya situaciones en las cuales ellos se puedan ver envueltos, pero un día ellos van a tener que levantar la cabeza y reconocer que tuvieron un legado, que tuvieron una influencia, que fueron formados, o sea, van a regresar al punto donde fueron formados. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte, por ejemplo, en la casa, y nos unimos a las diferentes esferas de la sociedad donde nuestros hijos tienen que pernoctar, entonces ahí el trabajo va a ser eficiente y eficaz, porque yo hago mi parte y velo por lo que está haciendo, por ejemplo, en la escuela, en los lugares donde ellos tienen que incursionar. Y entonces juntos yo creo que podemos lograr una mejor sociedad.